Hola, en este video vamos a hacer una prueba de un teorema. Para hacer la demostración vamos a utilizar la información que se nos indica. Por ejemplo, aquí se nos dice que un cuadrilátero es un paralelogramo si sus lados opuestos son congruentes. Vamos entonces a usar también la definición que dice que el paralelogramo es un cuadrilátero en el cual sus pares de lados opuestos son paralelos. Vamos a usar esta definición en la prueba que se nos solicita. Aquí se nos da un diagrama y en este diagrama pues vemos un cuadrilátero, un paralelogramo en este caso, tal como se dice aquí, QRST es un paralelogramo. Por lo tanto sabemos que sus lados opuestos, como es QT es opuesto con RS, debe de ser congruente. También paralelo, QR con TS son congruentes, paralelos. Y sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 4, porque estas dos líneas son paralelas. Esta funciona a diagonal como una transversal y estos serían alternos internos, igual el 3 y el 2. Se nos pide que probemos esto, que el lado QR es congruente con el ST, QR es congruente con ST y QT es congruente con RS. Para eso se nos da una tabla en la cual simplemente tenemos que completar la información. Por ejemplo, en la número 1 nos dicen que QRST es un paralelogramo, eso ya no lo indicaron y pusieron la razón. En la número 2 está prácticamente terminada, pero falta esta parte de completar. En ese lado nos dicen que QR, segmento QR es paralelo, pues QR, si lo vemos en el dibujo, es paralelo con ST o con TS. Entonces aquí lo que hace falta es colocar la ST. Bien, en la que sigue, y esto es por la definición de paralelogramo, que los paralelogramos dicen que sus lados opuestos son paralelos. QT es el lado opuesto de RS, entonces QT es paralelo con RS. Igual por la definición de paralelogramo nos estamos yendo a la línea 1 donde nos están diciendo que es un paralelogramo. Ahora el ángulo 1, ya lo habíamos dicho antes, sería congruente con el 4 porque son alternos internos, son dos líneas paralelas. Donde nos dicen que son paralelas la QR con la TS, pues en la línea 2. Y ahora 2 va a ser congruente con 3, la misma razón de paralelo. Inclusive pudiéramos usar la línea 3, que es la que usaron ellos, que también esas son paralelas y son una transversal. Ok, bien, aquí no nos colocaron ninguna información, pero por lo que vemos vamos a demostrar que los triángulos QRT es un triángulo, el otro triángulo va a ser RTS, son congruentes. Para eso necesito que saber al menos de ángulos, dos ángulos y un lado que son congruentes. En el dibujo veo que los triángulos comparten la línea TR. Entonces TR pertenece a este triángulo y TR pertenece a este triángulo. Esa TR es la misma. Entonces esta TR pues es la misma longitud en los dos triángulos. Ya tenemos dos ángulos que están compartidos en los dos triángulos. El 1 con el 4 y el 2 con el 3. Si además comparten un lado, los dos triángulos son congruentes. Entonces aquí lo que nos hace falta colocar es que la TR es igual a la TR. Esto parece una cosa trivial o básica y eso se llama propiedad reflexiva. Muy bien, en esta no ocupamos ninguna línea. Ahora ya podemos decir que los triángulos son iguales. Entonces el triángulo QRT va a ser congruente con el triángulo que se forma en la STR. Bien, ¿por qué razón? Bueno, hubo dos ángulos y un lado. Entonces voy a decir ángulo, hay un ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, que es una propiedad de congruencia. Bien, ¿dónde nos dimos cuenta de un ángulo? Bueno, uno de los ángulos nos dimos cuenta en 4.
el otro ángulo nos dimos cuenta en 5 y el lado nos dimos cuenta en 6. Ahora, si sabemos que este triángulo y este triángulo son congruentes, es decir, que son iguales, entonces todas sus partes son iguales. Entonces QR es la parte correspondiente con ST y QT es la parte correspondiente con RS, que eso es lo que está indicado acá. Entonces nada más tenemos que decir la razón. La razón es C, P, C, T, C, que quiere decir congruent parts, incongruent triangles are congruent. Lo que quiere decir es que todas las partes correspondientes del triángulo son congruentes. Esta es otra propiedad. ¿Dónde nos dimos cuenta que el triángulo era congruente? En la línea 7. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio similar. En este segundo ejercicio también vamos a probar un teorema. En este caso nos dicen que un par de lados opuestos de un cuadrilátero es las dos cosas, paralelo y congruente. Si esto sucede, entonces es un paralelogramo. Y nos piden que probemos que sea un paralelogramo, la figura que está aquí con esta información que se nos da. Entonces otra vez, la definición de paralelogramo es un cuadrilátero en el cual sus dos pares de lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, la WX tiene que ser paralela con la YZ y la WZ tiene que ser paralela con la YZ. Entonces, si podemos demostrar que esos dos pares son paralelos, podemos probar que este es un paralelogramo. Otra vez, en este ejercicio ya nos dan cierta información que tenemos que completar. Afortunadamente ya pusieron la información que está dada. WXYZ ya está colocada, WXYZ también ya está colocada, y en este caso no está terminado esta parte de cuáles son los ángulos que serían iguales. Si se fijan, acá tengo el 2 con el 4, el 2 con el 4, ya tengo había dicho el 2 con el 4, que es uno de los pares de los ángulos congruentes. Me dice que la WX y la YZ son paralelos. Entonces el otro, que son alternos internos, es el 2, 4 y el 1, 3. Como ya tengo el 2, 4 acá, entonces este debe ser el ángulo 1 con el ángulo 3. Y la razón aquí me dice, las líneas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. ¿En dónde me di cuenta que las líneas son paralelas? En la 2. En la 2 me está diciendo que las líneas son paralelas. Vamos a usar algo similar en el ejercicio anterior. Fíjense que aquí viene la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva es para la línea que tienen en común estos dos triángulos. El segmento, el lado que tienen en común es el XZ. Entonces aquí vamos a decir que la XZ pues es igual a la XZ. Eso se llama propiedad reflexiva. Bien, si tratamos de probar otra vez que los triángulos, los dos triángulos que están acá son congruentes, necesitamos conocer tres cosas sobre ese triángulo. Ya sabemos ahorita que uno de los lados, que es este, el WX y el WY, son congruentes. También sabemos que el ángulo 1 y 3 en los dos son congruentes, y otro lado más. Entonces conocemos dos lados y un ángulo. Entonces vamos a decir que el triángulo que se forma en la WXZ es congruente con el triángulo que se forma en la YZX, que es el otro triángulo de este lado. ¿Cómo es que sabemos eso? Bueno, porque tuvimos un lado, un ángulo y otro lado, y eso es una propiedad. ¿Dónde nos dimos cuenta del lado? Uno de los lados nos dimos cuenta en la 1. ¿Dónde nos dimos cuenta del ángulo? En la 3. ¿Y dónde nos dimos cuenta del otro lado? En la 4. Muy bien. Ahora, el 2 y el 4 podemos también sacarlo. Como ya sabemos que los triángulos son congruentes, aquí podemos decir que corresponding parts incongruent triangles are congruent. Es una propiedad. Que los dos triángulos son iguales, sus ángulos tienen que ser iguales. ¿En dónde supe que los triángulos eran congruentes? En la número 5. Bien, me falta indicar que un par de líneas es paralelas. Ya sabía que la WX y la
y, z son paralelas, ¿verdad? Me falta saber que la x, y y la w, z son paralelas, que es lo que hay que poner aquí, la x, y la w, z. Bueno, ¿por qué razón? Bueno, este 2 y 4 funcionan como alternos internos de la wx con la wz, con esas dos líneas. Entonces aquí vamos a decir, if, si ángulos alternos internos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. ¿En dónde me di cuenta que los alternos internos de esas eran congruentes? Bueno, en la línea 6. Bien, ya tenemos la definición del paralelogramo. En la definición del paralelogramo estábamos buscando por dos parejas de lados paralelos. La primera pareja de lados paralelos está aquí en la 2 y la segunda pareja está en la 7. Entonces ya completamos la definición. Entonces sí es un paralelogramo. ¿Por qué razón? Por la definición. Vendría siendo la 2 con la 7. Muy bien, en el siguiente video vamos a hacer otros dos ejercicios.